ordenamiento jurídico, pero a mí me da la impresión que el fiscal general, si tiene suficientemente bien puestos los pantalones, o la falda si fuera una mujer, ojalá, definitivamente podría poner en orden al Consejo del Ministerio Público. Yo creo que no necesariamente es un problema de normas, sino un problema de actitudes. Y también de tener a gente correcta en el Consejo del Ministerio Público. Ahí hago un breve paréntesis. Ustedes saben que de la lista de 6 candidatos, ya voy terminando, de los 6 candidatos que deben elegirse por la comisión, uno va al puesto de fiscal general y otros 3 deben ir al Consejo. Por eso es que esta lista de 6 debería de ser que cada uno de los 6 sea verdaderamente un verdadero aspirante y que se pudiera tener de lleno como fiscal general, y así los otros 3 que no lleguen, por lo menos de esa lista también puedan acompañar correcta y constructivamente al fiscal y no llegar a obstaculizar. Y eso me trae a recuerdo hace 2 semanas, si no estoy mal, que lo encontré en El Centro, una periódico La Hora de un viernes, que era fresca la noticia y la primera plana, que los fiscales y fiscales auxiliares eligieron a sus 3 representantes, porque ahí está un tema interesante, ¿verdad? Que sí, también en el personal del Ministerio Público escoge a los otros 3 miembros del Consejo. Y la verdad es que me llamó la atención ver que había toda una fiesta, pero ante todo ya con la ahora consabida forma de atraer votos, con guapísimas mujeres de decanes, y la verdad sonaba y se veía muy mal esa foto, sinceramente, ¿verdad? Ya parecía más un evento deportivo o algo diferente a lo que se estaba haciendo. Pero quisiera pues ir cerrando. Bueno, hay muchos cuellos de botella en los procesos penales que vemos también como deficiencias, insisto, en la investigación criminal. Pero por ahí, dentro de los temas que me pedían, digamos, ahorrar, era solo analizar, y en 2 minutos, si la ley actual que rige al Ministerio Público requiere de reformas o no para poder tener un mejor Ministerio Público. La verdad, ese es un tremendo tema de mucho, yo diría, de mucho análisis, y yo no soy experto en estos temas, lo declaro pública, abiertamente y sin vergüenza alguna. Entonces, pero sí quisiera solo hacer referencia de 2 cosas en ese aspecto. El primero es que a veces, yo recuerdo que en alguna discusión, cuando empezábamos a inquietarnos un poco qué va a pasar con la elección del Ministerio Público, en el Ministerio Público, un nuevo fiscal, conocer las normas. Por cierto, hay una norma interesante que permite que un determinado número de ciudadanos, creo que son 5,000, o no me recuerdo ahora cuál es el número exacto, pueden proponer un candidato, y el candidato que proponga, digamos, con ese tipo de iniciativa popular, la comisión debe tomarlo en cuenta, a menos que con razonamiento deseche esa candidatura. O sea que ya han habido un par de intentos, ¿verdad? Yo confieso que a mí ya me tocó estar en una comisión de postulación, y créanme que no es trabajo fácil ni agradable, siempre uno queda mal con todos, es muy difícil, pero recuerdo que en esa ocasión que hubo una persona que intentó entrar a la lista por esa vía, la del respaldo popular, y tuvimos que razonar por qué no, ¿verdad? Luego hay un artículo 4 que algunos todavía consideran que está vigente, y solo que debo dejar mencionado que no está vigente. El artículo 4 dice: el presidente de la República podrá impartir instrucciones generales al jefe del Ministerio Público para que oriente sus funciones. Ese artículo, cuando uno lo lee, dice, bueno, entonces eso no es una persona con autonomía. Y dice: las instrucciones deberán ser públicas, impartidas por escrito y obviamente fundamentadas. Si el fiscal general la acepta, emitirá las instrucciones pertinentes. Si la rechaza, comunicará públicamente su decisión al presidente, explicando los fundamentos de su rechazo. Cuando algunos leen en el texto original esta norma, realmente se asustan, pero déjenme decirles, si yo no estoy equivocado, que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional esos párrafos que les acabo de leer. Es decir, supuestamente pues se ha fortalecido, bueno, y esto es una de resolución de la Corte de Constitucionalidad ya de hace varios años, no tengo aquí la fecha precisa, pero era en la época de la Corte presidida por Edmundo Vázquez Martínez, quien ya falleció. Entonces, es de las cortes que recordamos con mucho
mucho gusto y con aquel ánimo de querer que se repitan, ¿verdad? Porque también por ahí tenemos algunas dudas de cómo está nuestra corte actual, ¿verdad? De constitucionalidad. Pero me atrevo a decir pues que desde ese entonces se quitó cualquier excusa de que el Ministerio Público, a través de su jefe, el fiscal general de la Nación, tuviera que esperar instrucciones de un presidente, para nada, ¿verdad? Eso está muy claro y pues quería solo dejarlo resaltado porque yo mismo, la primera vez que me acerqué a esta normativa, para que vean la ignorancia con la que vivo en estos temas, y encontré el texto, decía, qué terrible esta norma. Y ahora, un poco en preparación adecuada, veo pues que gracias a Dios está declarada como inconstitucional. Y para terminar, hay una propuesta o iniciativa de ley para reformar el decreto 40-94, que es la ley del Ministerio Público, que fue presentada el 20 de agosto del año 2009, es muy reciente. Inclusive uno de sus ponentes es el presidente, creo todavía, ¿verdad?, el licenciado Roberto Alejos, y Cámbara y compañeros, ¿verdad? Está Maura Estrada Mancía y Cristian Jacques Pusinó. Pues ellos presentaron una iniciativa de reformas dentro de las cuales, me llama la atención una o dos, porque lo que están proponiendo, por ejemplo, como se ha dado esta maña, perdón la expresión, de quitar fiscales de una manera que no necesariamente está 100%, digamos, acorde a las disposiciones legales, en mi opinión, aunque suene un poco crítico esto, ¿verdad? Porque de alguna forma, me refiero, ¿verdad?, cuando se sustituyó al fiscal, especialmente al fiscal anterior, Carlos de León, si no recuerdo mal su nombre, ¿verdad?, que básicamente ustedes se recuerdan que se pidió que rindiera cuentas sobre 2 o 3 casos, no lo quiso hacer y con base en eso dijeron hay negligencia y se destituyó. Dio mucho que hablar este tema, pero algunos decían aquí sí hay que ser maquiavélicos y valió la pena hacer ese cambio, aunque fuera que hubiera algunas dudas de si ese era el mecanismo. Pues de alguna forma lo que están queriendo regular en esta iniciativa es cabalmente qué hacer en casos de sustitución. Y lo que se dice, yo no sé qué reacción pueda tener a esto el público, yo todavía no tengo una clara decisión, pero dice que si se remueve, el presidente tiene que, como siempre lo ha hecho, eso sí, elegir de la lista de los 6 que fueron originalmente incluidos, pero debe llamar como que a una subcomisioncita, o sea, se debe integrar otra vez la comisión de postulación, pero ya no van los 9 decanos, porque ahora son 9 decanos, y que de hecho tienen el control, si quisieran, de la comisión de postulación. Con 8 votos se decide, y uno de los representantes de decanos más los otros que integran la comisión deben juntarse y hacerle las recomendaciones al presidente. O sea, un poco como para retrotraerse otra vez al control que debería tener una comisión de postulación para proponer. Y yo sé que el doctor Casesana, con razón, ha señalado serias dudas a nuestro sistema de comisiones de postulación. Quizá una última palabra ahí. Las comisiones de postulación creo que nacieron con una muy buena intención por parte de los constituyentes. Creo que era una figura creativa, tal vez en aquel momento, buscando un cierto grado de independencia en los procesos de designación, nominación o elección de altos funcionarios del sistema de administración de justicia. Sin embargo, hoy por hoy, y ante todo por la irresponsabilidad, ante todo gremial a la que yo pertenezco, y por los grandes intereses que se mueven, y por la gran, por supuesto, tentación de mantener la impunidad para muchas personas, las comisiones de postulación se han desvirtuado totalmente. Y si no hubiese sido por la ley de comisiones de postulación y el sistema de representación de minorías, hoy no sé cómo nos estaría yendo con la Corte Suprema de Justicia. Honestamente no sé cómo nos estaría yendo. No sé si solo habría un problema de un viaje a Brasil, sino tal vez 10 viajes a Brasil, ya por mencionar un jocoso ejemplo. Y ese es el de menos importancia, ¿verdad? Y finalmente, me atrevo a decirles que lo interesante que sí tiene esta iniciativa es que precisamente sí busca fortalecer la carrera fiscal y también busca crear un sistema permanente de verificación y de control del trabajo, en el sentido pues de un sistema de evaluación que permita generar una carrera fiscal más digna, en la cual incluso los fiscales
tengan una remuneración adecuada, porque entiendo